Bien, buenos días o buenas noches alumnos. Vamos a iniciar una sesión más del curso de computación en el cual estamos viendo, pues aprendiendo a manejar el Excel en el nivel básico. El día de hoy vamos a realizar una introducción ya al uso de funciones. ¿Ya? Vamos a hacer el uso de funciones básicas del Excel con el cual nosotros aprenderemos a introducirnos ya al manejo de, por ejemplo, funciones básicas como la suma, la resta, el producto, la división, el porcentaje máximo y mínimo y el promedio. Vamos a hacer una aclaración primero. Hemos visto ya nosotros las operaciones matemáticas básicas. Hemos aprendido a sumar, restar, multiplicar, dividir en el Excel, pero utilizando operadores, no utilizando funciones, ¿ya? Hemos utilizado, por ejemplo, vamos a ver un momentito. Hemos utilizado, por ejemplo, para sumar, hemos utilizado el signo más. Para restar, hemos estado usando el signo menos. Para el producto, hemos estado usando el asterisco, ¿no? El signo como un operador, el asterisco. Para dividir hemos estado usando el slash. ¿Ya? Hasta ahí hemos visto esos puntos en las funciones, en operaciones elementales de las matemáticas. Ahora vamos a entrar a usar funciones. Entonces vamos a decir primero que una función es ya vamos a usar una definición ahorita para función. Una función en realidad ya es una fórmula predefinida, ¿ya? Es una fórmula predefinida, la cual tú ya no necesitas ingresar algún operador para que lo calcule, no necesitas, solamente necesitas ingresar el nombre de la función con los argumentos que sean necesarios, ¿ya? Con los argumentos, con los datos que necesita esta función para procesarla. Por ejemplo, vamos a entrar ya a conocer ahorita estas funciones básicas que son elementales para que ustedes las conozcan. Vamos a abrir entonces nuestro Excel. Aquí tengo ya una hoja en Excel y vamos a entrar acá. Por ejemplo, el operador, la función, tenemos la primera función que es la función suma. Suma. ¿Cuál es en realidad? A ver, acá vamos a poner el nombre. Aquí vamos a poner la sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis, no? Voy a agrandar también un poquito para que lo puedan ver mejor. Ya. Vamos a hacer una pequeña tablita y ya está. Y vamos a agrandarlo por acá. Listo. Entonces, la función se llama suma. ¿Ya? La primera función ya está definido, entonces yo tengo que llamarlo a esta función para que me haga alguna operación de acuerdo a la siguiente denominación. Y aquí yo puedo ingresar todos los números que crea conveniente para que lo sume. ¿Ya? Como lo ven a ustedes, lo ven en la parte de abajo. En la parte de abajo, automáticamente el Excel nos apoya con un mensaje de ayuda. ¿Ya? Nos dice, la suma es una función que necesita estos argumentos. ¿Ya? Necesita un número, necesita otros números adicionales, o en este caso necesita celdas también. Acá nosotros vamos a trabajar con números, con suma, número
1, coma, en este caso tengo punto y coma, y es opcional otros números, número 2, punto y coma, número 3, eso depende, etcétera. ¿Ya? Depende, depende de cómo esté configurado tu Excel, puede ser punto y coma o puede ser coma, ¿ya? Entonces, esa es la sintaxis de la suma, ¿ya? Esa es la sintaxis de la suma. Por ejemplo, voy a tener acá unos valores, ejemplo, ¿ya? Voy a tener 4, 5, 6, ¿ya? Y acá voy a aplicar la función suma para sumar estos tres dígitos o estas tres celdas. Entonces le hago un llamado a suma, iniciando toda fórmula, toda operación matemática, todo cálculo, chicos, siempre con el signo igual. Siempre con el signo igual. Y en este caso voy a seleccionar todos los números que quiero sumar. Hago esta selección, ¿ya? De todas las celdas. Y le doy, cierro paréntesis y le doy enter. Y me va a aparecer el resultado, ¿ya? Me va a aparecer el resultado. 15. Si yo cambio aquí cualquier valor, 15, aquí cambio 22, y acá cambio 43, me va a dar ese resultado. Estoy sumando. La función suma lo utilizo para sumar muchas cosas, muchos números mayormente. Porque esto también podría suplantarlo yo, esta función, usando los operadores, ¿no? Igual, esto, la celda donde está 15 más la celda donde está 22 más la celda donde está 43, etcétera, ¿ya? Y me va a salir igualito. Miren, el resultado es igual. ¿En qué se diferencia entonces? ¿Para qué usar una función en vez de usar estos operadores? Con la función es mucho más rápido. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo acá una serie de números, ¿ya? Voy a borrar este ejemplo. Por ejemplo, tengo 22, 33, 45, 65, 85, 45, 30, 65, 23, 124, 254, etc. Imagínense que ustedes tienen 1000 registros acá, 1000 números, ¿ya? 1000 números. Entonces, ¿cómo hago funcionar? Me demoraría demasiado haciendo esto. 22 más 33 más 45 más 65, ¿no? Uy, tengo que hacer 1000 combinaciones, 1000 tecleados del signo más y 1000 referencias con el mouse a las celdas. Entonces no va por ahí. El Excel tiene por eso esta función, suma, ¿ya? Suma y selecciono el rango nada más, ¿no? No se olviden que cuando selecciono varias celdas, lo que estoy seleccionando es un rango. Selecciono todo el rango donde están los números, inmediatamente me bota el resultado. Aquí está el resultado, ¿ya? Ahí está el resultado, 761. Bien, entonces eso es con referencia a la función suma. Ahora tenemos la otra función que es la función resta. La función resta. Y aquí nos encontramos con un caso peculiar. En el Excel no existe una función resta, ¿ya? Por lo tanto, esta función de aquí no existe. Ya la vamos a marcar de rojo. Ya, resta no existe. Pero no existe. ¿Qué pasaría si tengo muchas celdas con valores que necesito restar? ¿Ya? Muchas celdas con valores que necesito restar. Por ejemplo, por aquí tenemos
65, 23, 30. Y así. Si yo necesito restar todos estos con los negativos de cada uno de estos, o sea, ustedes saben que la resta es en realidad la suma de un número con el negativo de otro número. La suma de un número con el negativo de otro número. Eso es básicamente lo que es la resta, ¿ya? La resta es la suma de un número más el negativo de otro número. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. Igual suma esto, punto y coma, menos F3. Y me va a sacar un resultado. ¿Qué cosa he hecho? He usado la función suma y al F3, que es 65, acá, esta celda F3, que tiene valor 65, le he aplicado su negativo, le he puesto el menos. Y entonces, en vez de sumarlo, lo va a restar, ¿ya? Lo mismo, entonces copio hacia abajo, copio, lo arrastro, me copio esa fórmula y me saca los resultados. Entonces, no existe la función resta, pero sí puedo hacerlo utilizando la función suma y cambiándolo el negativo a los que quiero restar. Claro que pudo haberse hecho de la siguiente forma también, ¿no? Igual menos 65, ¿no? Así. También pudo haberse hecho, pero si quiero usar una función, puedo hacerlo, ¿ya? Puedo hacerlo. Entonces, ahí tenemos ahora la función siguiente, vamos a ver. Y la siguiente función es la función, acá, la función producto, ¿ya? La función producto en realidad nos va a ayudar a multiplicar. Y nos puede ayudar a multiplicar una serie de números, muy igual que la suma, ¿no? Producto. Tiene la siguiente sintaxis, muy parecido a la suma, ¿ya? Muy parecido a la suma. Muy parecido a la suma. Voy a agregarle los números, solamente que en vez de suma le pongo producto. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar 22 por 33, por 45, por 65, y así sucesivamente hasta el 254, aquí, donde quiero encontrar el resultado, pondré igual producto, ¿ya? Producto, y voy a seleccionar todas las celdas donde están los valores que quiero obtener su producto, su multiplicación. Y me sale este número que es realmente grande, porque están multiplicando muchos valores. ¿Ya? ¿Qué pasaría si estos valores son menores? 22, 12, 23, 11, 22, 22, 22, 22. Sigue siendo un número grande. Nos está hablando que es este valor, pero con 13 dígitos. O sea, corriendo el punto decimal 13 dígitos. Y entonces tenemos, por ejemplo, 2, 4. Ahí tenemos los resultados. Ahí sí podemos ver. Vamos a darle formato para ver cuánto sale esa multiplicación. Vamos a darle formato número con separador de miles. Y voy a tener que me sale. ¿Cómo se lee ese número, chicos? Se lee 1000 o 1180.650.240. Ese es el resultado de esa multiplicación. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Cuántos dígitos hay? Hay 9, 10 dígitos prácticamente, ¿no? Estamos eliminando los decimales. Vamos a eliminar. Ahí hay 10 dígitos.
Entonces, eso es el resultado de esta multiplicación. Ya, ahí hay 11 dígitos de vuelta. Entonces, existe la función producto. ¿Ya? Existe la función producto para encontrar la multiplicación de varios números. La siguiente función que vamos a ver, nos gustaría que haya de la división, pero no hay de la división, así que se utilizan varias funciones para saber, conocer el sentido de una división. Vamos a entrar acá, por ejemplo. En una división tú tienes dos números, ¿ya? Por ejemplo, tienes 22, ¿ya? 22 entre 11, entre 10, vamos a suponer. ¿Ya? 22 entre 10, ¿ya? Esto de acá es una fracción a la final, es una división, es una fracción y por lo tanto esto es el numerador, ¿ya? El numerador. Numerador, ¿ya? Y el de aquí, el que está abajo, el 10, en este caso el que está debajo en la parte de la fracción, se le llama denominador, ¿ya? Denominador. Vamos a recordar un poquito nuestras matemáticas del colegio, ¿ya? Entonces arriba tenemos al numerador y al denominador. Cuando tú aplicas esta división, ¿cómo nos enseñaron en el colegio? Si tenemos un numerador, también se le llamaba dividendo, ¿se acuerdan? Y hacíamos algo así, ¿no? Aquí teníamos 10. Entonces, este de acá es el numerador, o también se le llamaba como dividendo, ¿se acuerdan? ¿Ya? En el Excel no se le llama dividendo, se le llama numerador, ¿ya? Dividendo. ¿Ya? Y este de acá, que es el denominador, en el Excel se le llama denominador, pero acá también en matemáticas lo llamábamos el divisor, ¿se acuerdan? Divisor, ¿ya? Bueno, divisor. Y aquí el resultado, ¿cuánto sería? 22 entre 10 sería 2. 2 por 10, 20, ¿no? 20. Y hay un residuo de 2. Entonces aquí tenemos este 2 que sale a ser el cociente, ¿ya? Cociente. Cociente. Y este otro 2 de acá, ¿qué sale a ser? Sale a ser un residuo, ¿ya? Residuo. Entonces, en el Excel utiliza estas funciones para suplantar la división, lo que tú quieras encontrar, ¿no? Porque hay división entre dos números nada más. No hay división entre varios números. O sea, no funciona así, ¿no? No funciona así. Por lo tanto, vamos a ver cómo se representa esto ya llevándolo al Excel, ¿no? Pero por ahora no lo vamos a ver porque esto pertenece a otra clase, pero vamos a nombrarlo nada más. Ya tenemos la función cociente y la función residuo, ¿ya? La cociente es igual a, tiene su sintaxis, cociente, ya devuelve la parte entera de una división, que es primero acá viene el numerador, numerador y el denominador. ¿Listo? Denominador. Listo. Tenemos ahí, entonces esa es la sintaxis de esta fórmula, de esta función. Residuo
Proporciona, dice, el residuo después de dividir un número por un divisor. Después de dividir un número, por ejemplo, acá tienes el número entre el divisor. ¿Cómo así? Vamos a probarlos ahorita estos para que lo vean rápidamente. Solamente para que lo vean rápidamente. Igual voy a usar estos números de acá, ¿ya? Estos dos de acá. ¿Ya? Ahí, 55 entre 24 vamos a dividir, ¿ya? Entonces el cociente será igual cociente de 55 entre 24. Cierro. Y me sale que el cociente es 2. ¿Y cuánto será el residuo? Igual residuo de 55 entre 22. ¿Listo? El residuo será 7. ¿Por qué? 24 por 2 es 48. 24 por 3 es 72, ya no se puede dividir. Por lo tanto, si pongo 48, 24 por 2, 48, 55 menos 48 es 7. Ese es el residuo. ¿Cómo así? Acá, ¿no? 55 entre 24, hemos dicho, ¿no? Entre 24. Acá voy a poner 2. 24 por 2 es 48. ¿Y cuánto me queda como residuo? 7. Entonces me está botando la función cociente me bota 2 y la función residuo me bota 7. La función residuo me bota 7. ¿Ya? Más o menos cómo se usa. Hay otra función que quiero que nosotros lo aprendamos, que es promedio. ¿Ya? Promedio. La función promedio. ¿Qué nos reporta la función promedio? ¿O qué cosa es un promedio? Lo que muchos lo conocemos como una media aritmética, ¿ya? De varios números. Por ejemplo, tu promedio de nota, ¿no? Entonces, tu promedio, ¿cómo se obtiene? Muy igual, muy parecido. La sintaxis es igual que la suma, ¿ya? En vez de suma le voy a poner promedio nada más. Promedio. Lo interesante en el Excel es que el Excel que usamos nosotros acá en el Perú está en español, ¿ya? Antes el primer Excel que se pudo manejar estaba en inglés, y así que tú tenías que utilizar todos estos nombres de funciones en su pronunciación en inglés, ¿no? En su escritura de inglés. Ahora está en castellano, en español. Entonces, el promedio me va a promediar los valores o el resultado de todos, de un conjunto de números, ¿no? Por ejemplo, si tengo varias notas, ¿no? 10, 12, 14, 20, ¿cuál es el promedio de esas? Lo obtengo con esta función. Vamos a usarlo acá, por ejemplo. ¿Ya? Aquí. Vamos a calcular el promedio de estos de acá. ¿Ya? Vamos a borrarlo esto de acá, ese rojo, para que se pueda entender mejor. Listo. Quiero sacar el promedio de todos estos valores que tal vez significan ventas, edad puede ser de personas, ¿ya? Hay una persona de 65 años, 23, 25, me dicen, hay el promedio de todo este grupo de personas que tienen las siguientes edades. El promedio de la edad será, muy bien, voy a igual promedio, abro paréntesis, selecciono todo, el rango donde quiero promediar y le doy un enter. Y me dice que el promedio es 46.1. 46.1. ¿En qué consiste calcular un promedio? ¿Ya? Calcular un promedio consiste en sumar primero, en sumar todos los valores que te dan
y dividirlo entre la cantidad de valores. ¿Cómo así? Vamos a ver por acá. Por ejemplo, si tengo los siguientes valores, ¿ya? Tres valores, 23, 22, 34. Si yo quisiera obtener el promedio de estos números, si yo quisiera obtener el promedio de estos números, tendría que sumar todos los números, ¿no? O notas, vamos a ver, ¿ya? Para que sean más real. Notas, si alguien tiene 14, ¿ya? 14, su otra nota, primera nota, nota 1, ¿ya? Nota 2, nota 3, ¿ya? 14, 16 y 17. Entonces, quiero sacarle el promedio, tengo que sumar el promedio. Normalmente cuando tienes una calculadora o lo haces a mano, ¿qué haces para obtener el promedio? Igual suma, primero sumas todo, ¿ya? Igual suma, los sumo todos y obtengo una suma. Entonces acá digo suma. Y acá voy a decir cantidad de notas. ¿Cuántas notas hay? 1, 2, 3. 3 notas. 3 notas. Entonces, el promedio, ¿a qué es igual? El promedio será igual a 47 entre 3. Y 47 entre 3 es este valor. 15.66 o 67 es el promedio. Ahí, con 2 decimales nada más. La fórmula promedio, acá voy a poner con fórmula o con función. Utilizando la función voy a obtener el mismo valor. Ya no estoy haciendo toda esta operación adicional, primero sumar y después dividir, ¿no? Hallar el promedio involucra hacer 2, inclusive hasta 3 operaciones, 3 acciones. Primero, sumar todo. Acá he obtenido la suma de todo, 47. ¿Ya? Primero he hecho esto. ¿Ya? Primero he sumado. Luego he contado cuántas notas estoy sumando. Y finalmente lo estoy dividiendo. He hecho una división, 47 entre 3. En cambio la función lo hace directo, ya lo hace, lo cuenta y lo divide a la vez. Lo suma, lo cuenta y lo divide. ¿Se dan cuenta por qué es más rápido? Puedes usar esta función, ¿no? Entonces pongo igual, promedio, y voy a promediar estas 3 notas. Cierro paréntesis. Y me sale el valor pues que estaba aquí. Para que quede igualito, le bajo la cantidad de decimales nada más. Y tiene la misma vista. Bien, eso es lo importante de esta función, de la función promedio. ¿Ya? Después tenemos también la función máximo y la función mínimo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta función? Voy a encontrar en este grupo el máximo valor y el mínimo valor. ¿Ya? Vamos a borrar todos estos datos de acá para que no incomoden, para hacer el ejemplo correspondiente. ¿Ya? Tengo estos números acá y voy a encontrar el máximo valor y el mínimo valor. Entonces voy a poner la siguiente función. Max. ¿Y qué me dice la función max? Max devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite valores lógicos y el de texto. ¿Ya? O sea, si tienes una lista de valores, en este caso tengo 10 celdas si no me equivoco. Sí, tengo 10 celdas con datos, con números, con valores. Me va a reportar el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo ahí? Aquí tenemos el valor máximo, el 84.
Así que ese valor debe reportarme. Max, su denominación es max nada más, la forma como se escribe la función. Max, abro paréntesis y selecciono igual que la suma todas las celdas, cierro paréntesis y le doy un enter. Ahí está, me botó el 84. Y mínimo, también debe hacer lo mismo, min, abro todas las celdas, cierro y me va a botar el valor mínimo, 23. Voy a cambiar los valores, ¿ya? Porque aquí de repente, a ver, entonces voy a cambiar cualquier valor acá. Un adicional, hay una función que no se va a utilizar ahora, pero se llama aleatorio. ¿Ya? Voy a escribir un número aleatorio, aleatorio entre dos números, entre 12 y 20 y 100. ¿Ya? Eso lo voy a copiar para todos los demás para que me bote cualquier valor. Cada vez que doy un enter estos aleatorios cambian. Cada vez que doy un enter estos aleatorios cambian y la función me calcula automáticamente el máximo y el mínimo de este grupo de números. Por ejemplo, entro aquí, le doy un enter y me bota estos, me actualiza todos los aleatorios y me va a decir que el número máximo es 92. ¿Dónde está? Acá. Acá está el 92 y el mínimo es 22, el de acá. ¿Ya? Le doy otro enter, por ejemplo, y me saca otros valores. El máximo es 89, que está acá, y el mínimo es 12. ¿Ya? El aleatorio lo vamos a ver más adelante, todavía son funciones estadísticas, pero me ha servido para poner el ejemplo cómo funciona, cómo trabaja máximo y cómo trabaja mínimo. Bien, chicos, estamos entonces. Estas funciones, ¿cómo las puedo usar en la vida práctica ya? Vamos a poner un ejemplo acá. No se olviden, tenemos suma, producto, cociente, residuo, promedio, máximo, mínimo. ¿Ya? Esos son... Ustedes, yo les recomendaría que en un cuadernito aparte vayan apuntando las funciones que estamos haciendo. ¿Ya? No se preocupen por apuntar la sintaxis, esto de acá. ¿Por qué no? Porque cuando ustedes abren su Excel y le dan el nombre ya de la función, por ejemplo, vamos a poner residuo. Residuo, rápidamente el Excel me bota acá residuo, ¿ya? Y me dice residuo, proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. Es decir, me está dando, en primer lugar me ayuda diciéndome ¿para qué sirve esa función? ¿Para qué sirve esa función? Me lo da. Si esa función no existiera, o hubieran muchas funciones que se parecen, no me bota todavía, pero sí me bota las funciones que existen, mira, para no teclear por las puras. Por ejemplo, si yo quiero buscar si existe una función resta, que le puse resta o restar, no me bota nada, no me da ningún cuadro de ayuda, no me da ninguna ayuda, por lo tanto esa función no existe, ¿ya? Si a ustedes no les aparecen las ayudas interactivas o estas ayudas desplegables, como unas ventanitas que se aparecen desplegables, unos mensajes desplegables, si no les aparece eso, quiere decir que esa función no existe. No insistan, no existe, simplemente. Cambio, si quiero buscar las funciones con la R y la E, la R y la E, hay varias funciones con la R y la E que comienzan. Ahí está. Residuo, repetir, reemplazar, redondear, ¿no? Redondear. Suma. Ahí tengo varios sumas. Suma. Cada una es una función, chicos. ¿Ya?
Cada una es una función y tiene un resultado. Por ejemplo, subtotales. Devuelve un subtotal dentro de una lista de una base de datos. Suma producto. Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Suma cuadrados. Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Esto es interesante. Por ejemplo, acá tengo, vamos a suponer que tengo el 2, 3, 4. ¿Cuáles son los cuadrados de cada uno? 4, 9, 16. Entonces tenemos la sumatoria, ¿no? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. La suma es igual a 29. 29, ¿ya? 29. Si aplico esta fórmula de suma cuadrado, debes botarme lo mismo. Suma cuadrado. Suma punto cuadrados. Y selecciono estos de acá. Y le doy un enter y me bota. Pero ojo, no nos desesperemos, chicos, si es que no están captando estos últimos ejemplos. Lo importante es que estos de acá sí lo hayamos entendido. Por ahora. Porque vamos a ir avanzando y adentrándonos un poco más. Entonces tenemos la función suma, producto, cociente, residuo, promedio, máximo y mínimo. Esto es lo que estamos estudiando hasta ahora. ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, aquí tengo una hoja que he preparado, un ejemplo, ¿ya? Tengo el siguiente caso de vendedores de una empresa. Acá tenemos 10 vendedores: Alfredo, Miguel, Oscar, Julia, Ángela, Flor, Enrique, José, Luis, María, ¿ya? Y tengo que cada día ellos reportan una cantidad en ventas, dinero en ventas, ¿ya? O cantidad de productos vendidos, ¿ya? Vamos a suponer que son cantidad de productos vendidos. Entonces, el día lunes, por ejemplo, Alfredo ha vendido 4.282, ¿ya? 4.282. El día martes ha vendido 3.927 y así sucesivamente. Entonces, a usted le piden que en primer lugar encuentre la suma de cada vendedor. ¿Cuánto ha vendido de lunes a viernes en total? ¿Ya? Eso lo vamos a hallar acá, en esta columna total que dice, ¿ya? Pero también me piden que haya lo que vendieron, el total de lo que se vendió en el día. O sea, lo que vendieron todos los vendedores, el total. Los 10 vendedores, eso lo voy a hallar acá abajo, ¿ya? El total de todo lo que se vendió en el día lunes. El total de todo lo que se vendió el día martes, ¿ya? El total de todo lo que se vendió el día miércoles y así sucesivamente, ¿ya? Y así sucesivamente. También nos piden para hallar cuál fue la venta, el valor máximo que vendió Alfredo en la semana, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la cantidad máxima que ha vendido? Y nos piden para hallar la diferencia, también el mínimo, el valor mínimo, que lo voy a encontrar acá, el valor mínimo de la semana, de lo que ha vendido. Y el promedio de ventas, y además la diferencia entre el máximo y el mínimo, para ver cuánto, si vendió 5.000 como máximo y como mínimo 3.000, debe reportarme un valor de 2.000 de diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso es, en esta columna, en esta que estoy seleccionando acá en esta tablita, es respecto a cada vendedor, ¿no? Cada vendedor me va a botar su total, su máximo, su mínimo. Aquí, en la parte de abajo, en esta tablita, me va a botar el total, máximo, mínimo, la diferencia y el promedio por día. No por vendedor, sino por día. Acá vamos a ponerlo por día. Y aquí vamos a ponerlo por vendedor. Es diferente los valores, ¿ya? Pero son informaciones que son valiosas al momento de tomar decisiones en las empresas. Entonces, el total lo voy a encontrar aplicando una suma. Voy a encontrar entonces igual
igual suma, acuérdense de esta función, suma y selecciono el rango de las celdas que quiero sumar. Cierro, enter. Muy bien. Voy a darle un formato para que se entienda mejor esto, ¿ya? Voy a cambiar el formato, de paso que ustedes también van recordando esto. Usar separador de miles, ¿ya? Y esto de acá también le voy a dar para que me bote el formato con separador de miles, ¿ya? Separador de miles. Perdón, aquí se me fue, se me chispoteó. Número. Sin. No, números, acá número. Sin decimales, con separador de miles. Y acá también voy a quitarle los decimales. Ya, voy a quitarle los decimales. Listo. Solamente los separadores de miles, la coma. Entonces tenemos que el total aquí con la función suma me ha reportado que Alfredo en todo de lunes a viernes ha vendido 21.569. Agarro, copio, control C, acuérdense, control C, selecciono las otras celdas y le doy control B chica, pego la fórmula y automáticamente me sale todas las sumas. ¿Ven? Entro a cada una de las fórmulas y me dice que está sumando a las celdas del costado. ¿Ya? He hecho esas sumas. Ahora, para hallar el máximo, hago igual. Igual, maximizar todas estas columnas, todos estos valores de Alfredo, y me va a botar un valor, ¿no? 5041 es el máximo. Lo mismo hago con los demás, o lo arrastro simplemente. ¿Ya? Lo arrastro. ¿Dónde está? Control O. Ya, acá estábamos. Y le voy a dar auto rellenar. Miren chicos cómo he hecho. Esto también es un truco para que ustedes lo hagan más rápido, más adelante. Tengo una fórmula que quiero copiar a los demás. Normalmente lo arrastran de la esquinita y lo copian. Y se copia todas las fórmulas. La fórmula se actualiza. Pero en este caso, imaginémonos que sean 5.000 filas. No voy a estar arrastrando las 5.000 filas. ¿Ya? Me ubico solamente en este puntito de la esquina inferior derecha. Ustedes ven en esta celda. Hay un puntito. En ese punto, sobre el punto me ubico y le doy doble clic nada más. Y me los copia en las celdas que están abajo. Fácil. ¿Ya? Lo mismo con mínimo. Igual. Min. Abro paréntesis. Selecciono las celdas donde quiero copiar. Cierro paréntesis. Le doy enter y me bota el valor mínimo. Igualmente me ubico en la esquina inferior, en el punto, doble clic y me copia todas las celdas y me va encontrando los valores. La diferencia, vamos a usar lo normal, una resta máximo menos mínimo, ¿ya? Y eso también lo voy a copiar dándole clic nada más, doble clic acá. Y ahí están las diferencias. El promedio, igual, promedio, ¿ya? Promedio, perdón, esto no, promedio de acá, de estos valores, un promedio, el promedio de sus ventas de Alfredo. Me halla que el promedio de las ventas es 4.314. Y así también el promedio para los demás, ¿ya? El promedio se actualiza abajo con el autorrelleno, nada más que el doble clic, ¿ya? Del mismo modo, voy a trabajar aquí abajo, ¿ya? Del mismo modo voy a trabajar aquí abajo. Pero eso queda de tarea para ustedes. ¿Ya chicos? Aquí que pondré suma igual
igual suma, ¿no? Sumo todo lo del día lunes y le doy un enter. Luego copio, aquí sí no puedo poner el autorrelleno porque el autorrelleno es hacia abajo, no es hacia los costados. Y le doy enter. Y voy a sumar y voy a sumarlo. ¿Ya? Entonces, chicos, eso son las funciones básicas y cómo se aplica a la vida diaria, a los requerimientos diarios de una empresa. Bien, chicos, nos vemos más tarde. Suerte y éxitos en su aprendizaje.